el versículo 12 y el versículo 13 de Hebreos 4. Vamos a leerlo. Y como hoy no somos muchos, estoy hablando de regreso de vacaciones y los demás, vamos a leerlo juntos, todos al unísono, juntos. Dice la palabra así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana la bendición de tu presencia en medio de nosotros. Gracias por todo el bien que nos has hecho en este tiempo. Gracias por todas las cosas hermosas que tú estás haciendo y harás todavía, porque tú eres fiel, Señor, en este mundo para nosotros, y aún eres misericordioso para aquellos, Señor, que no honran tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame en tu palabra. Amén. Amén. ¿Cómo están? Ahora sí los veo sonrientes, como son ustedes. Estaban todos fríos. Pues dije, pues estos no son así. Gracias a Dios. Creo que hemos pasado unos días de asueto, unos días de descanso que son muy importantes. La palabra de Dios nos enseña que el descanso es fundamental para la vida, ¿cierto? Para la vida. Entonces, pues qué bueno que tengamos esa oportunidad de descansar, ¿sí? Y de convivir con la familia, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues vamos a iniciar esta mañana. Mire, esta reflexión en este inicio de año me parece que es muy importante. Todos nosotros, ustedes y yo, somos gente que tiene una fe común, es decir, la fe es de todos, esta fe es de todos nosotros. Y la fe que nosotros tenemos tiene su fundamento en la palabra de Dios. Mi hija Debbie predicó hace algunas semanas acerca de la importancia de vivir la palabra, ¿usted se acuerda? Y la palabra se debe vivir, se debe de aprender primeramente. Eso genera fe en nosotros, y una vez que se genera la fe está dada para vivir, para caminar sobre lo que se ha creído, a fin de que nuestras vidas se conduzcan de una manera correcta delante de los ojos de Dios. Y la consecuencia de vivir correctamente va a ser más santo a Dios cada día. ¿Verdad que sí? A ver, ¿quién dice que sí? Claro que no. Despierte. Claro que no. La consecuencia de vivir cada día la palabra de Dios en medio de nosotros hará que nosotros seamos bendecidos, hará que nosotros seamos cada día más santos. Nosotros sí. Hará que nosotros tengamos mejores resultados en todas las cosas que nosotros emprendemos. Y sobre todo hará que seamos gente agradable delante de los ojos de Dios para honrar su nombre. Porque el fin más alto de vivir la palabra de Dios es que
quienes la viven, glorifiquen su nombre, porque todo lo creado, todo lo que está en la tierra, en los cielos y debajo de ella, tiene un propósito: glorificar el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que la palabra de Dios es sumamente importante. Y yo quiero retomar un poco la idea que nos dejó David de la importancia de vivir la palabra de Dios, pero quiero mencionar por lo menos 3 cosas que la palabra de Dios es en medio de nosotros. Empezaremos por considerar que la palabra de Dios es vida y generadora de vida. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es generadora de vida? Sí. En toda la Escritura encontramos cómo la palabra, cuando es soltada, cuando la palabra es pronunciada, ¿verdad?, causa cosas poderosas, cambia realidades. La gente pone su fe en objetos, la gente común, y quizá nosotros en el pasado poníamos nuestra fe en objetos, en cosas, en personas, en lo que sea. Pero cuando venimos a esta fe, aprendimos que la fe debe ser puesta en la palabra pronunciada, en lo que Dios dice. Yo le quiero preguntar una sencilla pregunta esta mañana. ¿Usted tiene fundamentada, tiene puesta su fe en la palabra de Dios? Si no, es una gran oportunidad hoy. Es una gran oportunidad, porque la palabra de Dios, decía, es generadora de vida. Vamos al primer capítulo de la Biblia. Ahí tome su Biblia y nos vamos a transportar hasta el primer capítulo de la Biblia, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis hay un pronunciamiento. Hay un pronunciamiento. En el primer versículo de la Biblia dice de esta manera, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, ahí subraye por favor, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios, cuando es pronunciada, sale de la boca de Dios para, de lo que no existe, hacer que existan abundantes cosas. La palabra de Dios está dada para ti, está dada para mí, pero no solo para nosotros, sino está dada para la creación entera, ¿verdad? Y es a partir de la palabra, cuando sale del corazón y de la boca de Dios, sale y es pronunciada en la existencia, y entonces la palabra de Dios cobra materialidad, se materializa y genera vida y crea cosas que no existían. Aquí en este pasaje dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? ¿Cómo fue que los creó? A través de la palabra pronunciada. La palabra es vida, la palabra es creativa, la palabra es generadora de vida. Por eso es tan importante considerar siempre, que lo que se habla, que lo que se dice, que lo que se pronuncia por la boca, o es vida o es muerte. Fíjese nada más. Dios generó vida aquí en Génesis 1 y creó todas las cosas. Si leyéramos todo el capítulo, nos damos cuenta cómo en medio de la nada Dios hace que las cosas aparezcan.
Y cuando hay desorden, Dios a través de su palabra arregla el desorden. Cuando hay oscuridad, a través de su palabra, Dios trae luz. Dijo, sea la luz, o sea, pronuncia el poder de su palabra, el dunamis de Dios es sacado, ¿verdad?, del poder de Dios, y entonces es creada la luz y la oscuridad se disipa. Y la vaciedad fue llenada a través de la palabra pronunciada cuando dijo, produzca la tierra. O sea, son palabras que están saliendo de la boca de Dios y que están haciendo que donde no existe nada, exista todo. Es muy importante entender el poder de la palabra, el poder creativo de la palabra. Y entendiendo eso, también debemos entender que nosotros hemos recibido un poder en nuestras palabras en Cristo Jesús. La palabra de Dios siempre nos recomienda que nuestras palabras sean honestas, sean verdaderas, sean verdad y que sean bendición. Es sumamente importante entender que las palabras que nosotros hablamos harán que alguien se levante o pueden hacer que alguien sea destruido, pronunciando vida o pronunciando muerte. Vea qué importante es la palabra. Dios da vida cuando habla. Satanás, el enemigo, da muerte cuando habla. Y nosotros podemos o dar vida o podemos dar muerte a la manera de Dios o a la manera del diablo. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo es su lenguaje habitual? Cuando no está en la iglesia, porque aquí todos somos ángeles de Dios. ¿Cómo es su boca? ¿Cuáles son sus palabras? ¿De qué calidad son sus palabras? Y aquí no hay intermedios, o son palabras de vida o son palabras de muerte. ¿Cómo es su lenguaje habitual cuando no lo ve su familia, o a lo mejor hasta cuando lo ve su familia, cuando no lo ven los hermanos de la iglesia, cuando no le escucha el pastor? ¿Cómo es su palabra? ¿Su lenguaje? ¿Habla en francés? ¿O cómo? Las palabras construyen o destruyen. Cuando un padre, por ejemplo, habla a sus hijos, a su hijo, y se esperaría que cualquier padre le diga a su hijo, eres un campeón, eres una bendición, desde que tú llegaste a esta casa, eres una gran bendición. Hijo, tú vas a ser un hombre de bien, vas a ser un hombre exitoso, vas a ser, es decir, palabras que apuntalan sobre su estima, sobre su conciencia, sobre su mente, palabras que construyen, que edifican, que dan vida. ¿Ustedes así? ¿Con sus hijas? ¿Con sus hijos? ¿Sí? A eso somos llamados. Nosotros, los que somos de Cristo, hemos recibido una palabra en nuestra boca para pronunciarla y generar vida. Palabras constructivas, palabras poderosas, palabras que levantan siempre igual que Dios lo hace. Qué triste es cuando un padre pronuncia o una madre pronuncia palabras sobre sus hijos que lejos de construirlos, los hacen sentirse tristes. ¿Conoce gente así? Hay gente que probablemente no diga una grosería, una palabra como las conocemos, malas palabras, pero no se necesita tener malas palabras o groserías para producir profundas heridas en la vida de los hijos. Una palabra mal puesta, una palabra mal dicha, amados,
puede ser mortal. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, por alguna razón, pudieron haber recibido una palabra que hasta hoy han cargado muerte a causa de esa palabra pronunciada? Una palabra, una oración, por parte de alguien significativo, quizás papá, quizás mamá, un tío, no sé, alguien, un esposo o una esposa. Ya no te amo. No me interesas. Son palabras generadoras de muerte que se quedaron como una mortaja en el corazón y que se ha arrastrado hasta el día de hoy y no se sabe de qué manera librarse de ellas. Hay muerte en la vida por una palabra pronunciada. Por eso, cuando uno se encuentra a Cristo y trae palabras de vida, esa palabra es fascinante, esa palabra es liberadora, esa palabra es sanadora, porque las palabras de Cristo son verdad y son vida. ¿Cuántos de ustedes, amados, de todos los que estamos aquí, no intercambiamos esa muerte por la vida de Dios cuando fue pronunciado el te amo de Dios que alcanzó nuestras vidas? ¿Te acuerdas la primera vez que te dijo el Señor palabras de amor? Palabras románticas. ¿Te acuerdas cuando te dispusiste un día a escuchar a Dios? Siempre lo desdeñaste, dijiste, Dios a mí no me interesa, lo que diga, Él es Dios y yo acá. Y sí creo, pero Él allá en sus cosas. Pero un día, como si le hubieras hecho un favor a Dios, decidiste escuchar lo que Dios decía. Y las palabras de Dios fascinaron el corazón. Y entre ellas un día escuchaste un: Mónica, yo te amo. Silvia, yo te amo. Adolfo, ¿cómo te amo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo te sedujo? Y cómo después de escuchar eso tu corazón fue constrimido y su amor se derramó sobre ti por el escuchar la palabra pronunciada desde el corazón mismo de Dios a través de su palabra escrita. Te fue revelada a tu espíritu y caíste en sus brazos para siempre. Y ahí es cuando se entiende como el apóstol dice, y Él nos dio vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? A través de palabras de amor, de palabras de vida, de palabras constructivas. Por eso nosotros mismos somos llamados a ser pregoneros, a replicar las palabras, a pronunciar las palabras. Por eso nuestra boca no puede ser usada de otra manera. Nuestra boca es una sola fuente. Santiago dice, no puede salir agua de una naturaleza y agua de otra naturaleza de una misma boca. No, nuestra boca hoy ha sido bendecida para bendecir a otros, a todos. Esta boca no pronunciará maldiciones, nunca más. Esta boca nunca pronunciará malos deseos a nadie. Esta boca nunca maldecirá a nadie. Esta boca solo bendecirá, porque para eso fue redimida en Cristo Jesús y en su muerte. Para traer vida. Somos pregoneros de vida, pronunciadores de vida. Nuestras palabras son vida y son verdad en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra generadora de vida. Hermoso, hermoso. También encontramos
también encontramos que la palabra de Dios, en el Salmo 119, vamos al Salmo 119, por favor. El Salmo 119, 9, dice hermosamente así, dice el salmista en una comprensión del Espíritu, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios se levanta como una guía para la vida, como un elemento divino que nos es dado, es un equipamiento, es un recurso de Dios a nuestras vidas para mantenernos dentro del orden de Dios, de su voluntad para nuestro bien. Cuando dice con qué limpiará el joven su camino, no se imagine solamente que está hablando de los muchachos, está hablando de todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos cada día estar revestidos del bien de Dios, de la pureza de Dios, y el andar de este mundo a veces nos dificulta eso, ¿sí o no? El andar en este mundo a veces nos dificulta. Nosotros queremos mantenernos en la pureza, nosotros queremos mantenernos en esa pulcritud y en esa limpieza, y en el andar del mundo, en la relación, en el roce, en el trato, a veces nos dificulta mantenernos así. ¿Sabe una cosa? El Señor sabía eso cuando nos salvó. Por eso el Señor enseñó a sus discípulos a lavarse los pies. ¿Se acuerda de esto? Es una enseñanza maravillosa. Cuando Él tomó una toalla, se la ciñó a la cintura, dice la Escritura, estando con sus discípulos, Jesús se tomó la toalla y se la puso, y dice que a mí me conmueve cuando Él se agacha, ¿no? Yo me imagino la escena cuando Él se agacha para agarrarle los pies mugrosos a los discípulos y malolientes. En aquella cultura era algo que se hacía porque no había pavimento, no había zapatos como hoy, y había pues poca higiene, ¿no? Y entonces la gente caminaba en las calles y había mulas y había burros y había vacas y todo transitaba por la calle y el estiércol y todo. Entonces caminar por la calle era sumamente sucio. Los pies se ensuciaban. Por eso cuando tenían que entrar a las casas era una costumbre lavarle los pies a todos los que llegaban a las casas. ¿Y quién hacía eso? Pues si era una casa rica, lo hacía el criado de más bajo nivel. Si era una casa no rica, quizá pobre, pues el dueño de la casa tenía la obligación, o sus hijos o alguien, de lavarle los pies a los demás. Entonces esta es una figura muy interesante, porque cuando el Señor Jesús se agacha a lavarle los pies a sus discípulos, empezó con Pedro, ¿se acuerdan de esa escena? Él toma los pies de Pedro y los lava. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, tú no me lavarás los pies. Y le dice, Pedro, déjame lavarte los pies, debes estar limpio. Y entonces Pedro lo interpreta distinto y dice, bueno, pues lávame todo. Dice, tampoco, Pedro. ¿Sabes por qué tampoco? Porque tú ya estás limpio por la palabra que te he hablado. Tú ya estás limpio por las palabras que yo he pronunciado, por la enseñanza que he pronunciado, porque has creído, ya estás limpio. Solamente que es necesario lavarte los pies, porque en el caminar de la vida te ensucias de estiércol, Pedro. ¿Se entiende? ¿Con qué limpiará el joven su camino? El adulto su camino, el abuelo su camino, el adolescente su camino, la hermana su camino. ¿Con qué limpiará? Pues con guardar su palabra. Guardar su palabra significa considerarla, leerla, considerarla,
meditarla y ejecutarla. De esa manera se limpia el camino, jóvenes. De esa manera, hermanas, se limpia el camino. ¿Cómo limpiaré? Con guardar la palabra, con ejecutar la palabra, con vivir la palabra. Todos ustedes y yo, con ustedes, debemos saber algo muy importante. Somos llamados a ser hombres y mujeres de la palabra. Si quieres entender, si quieres enfocar, si quieres tener en claro en tu mente qué cosa eres en Cristo Jesús, pues eres un hombre o una mujer llamado a ser de la palabra. Siervos de la palabra. Siervos de la palabra. Hombres y mujeres que viven la palabra. No eres llamado a una religión, eres llamado a conocer la palabra, a considerar la palabra y a vivir la palabra. Esa es realmente la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es este lugar. Y desgraciadamente debo decir, ni todos los que estamos aquí somos la iglesia de Cristo. Quisiera decir que sí, pero no. Solamente la iglesia de Cristo será aquellos que viven sometidos a la soberanía y a la ordenanza de las palabras de Cristo. Si no es así, no eres. Si no es así, no soy. Los creyentes en Cristo viven, se purifican, se limpian, les importa vivir limpios, y lo hacen a través de la palabra divina de Dios. El apóstol Pablo les dijo en una carta a sus discípulos, les dice a ellos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, para que no vivan pecando. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que está diciendo, hay recursos. Si te ensuciaste los pies con el estiércol del caminar de la vida, lávate los pies otra vez en Cristo Jesús. La sangre de Cristo sigue siendo vigente y poderosa. Sigue siendo vigente y poderosa para perdonar tus pecados, para limpiarlos, para limpiarte los pies, para que sigas viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Y te hará bien, te ayudará a ti. Si lo haces o no, Dios no será más bendecido. Si lo haces o no y lo hago yo, no será más bendecido, no será más santo. Él es santo 3 veces, perfectamente santo. Si lo hago, quien será bendecido soy yo. Si lo haces, quien será bendecido serás tú. ¿Qué te parece? Número 3. La palabra de Dios es sabiduría para salvación. Sabiduría para salvación. Volvemos a nuestro versículo base. En nuestro versículo base, ahí en el capítulo 4 de Hebreos y versículo 12, dice de esta manera, lo voy a repetir: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces hemos visto, amados hermanos, que alguien llega a una iglesia? Alguien que viene completamente ignorante de las cosas de Dios llega a una iglesia. Y alguien predica la palabra, el predicador pronuncia una palabra y no conoce a esa persona. Y de repente la persona se siente a veces hasta agredida. ¿Sí o no?
¿Conoces a alguien así? ¿Te pasó a ti quizás? Se siente agredida y le dice al que lo invitó, le dice, seguramente tú le contaste mi vida al pastor. Seguramente tú le contaste mis problemas, y se enoja. ¿Cómo es posible que esté hablando de mí? Y lo único que está sucediendo es que esta palabra revelada de Dios por el Espíritu está confrontando un corazón que tiene una profunda necesidad de Dios, de transformación, de cambio. El Espíritu de Dios lo sabe, y fue el Espíritu de Dios el que lo trajo, no fue la persona que lo invitó, sino fue el Espíritu de Dios quien lo trajo para decirle, tú necesitas de mi vida, tú necesitas de mí, necesitas mi bien, necesitas ser transformado. Si quieres salir de esa oscuridad en la que estás viviendo. Y el Espíritu, a través de la pronunciación de su palabra, le confronta. Porque el Espíritu sabe la necesidad. El Espíritu sabe la necesidad. El Espíritu sabe y conoce los rincones más profundos del corazón humano. Las necesidades más grandes que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos de nuestra persona, de nuestro ser. Hay gente que dice, ¿cómo salgo de esto? Dios mío, ¿cómo salgo de esto? Pastor, ¿cómo salgo de esto? Mira lo que me está pasando. Dios sabe, Dios conoce, ni siquiera tú puedes entender qué te sucede. Dios sí sabe. Y cuando viene la palabra pronunciada de Dios y penetra en el corazón, entra en lo más profundo del corazón, sacude poderosamente tu ser y el mío. Y Dios tiene respuestas. Y Dios mismo se convierte en la respuesta. Aleluya. Pásame. ¿Dónde está Dios? La palabra de Dios es el arma con la que habremos de vivir. Si queremos ser poderosos en Dios, tenemos que blandir la palabra de Dios. En Efesios 6 nos enseña que la palabra es la espada del Espíritu. ¿Les gusta esta espada? ¿Los apantalló la espada? No se acerquen. Según esto es una réplica de la espada que usó David. Dicen los judíos que hicieron esta espada, si usted se acerca, usted podría ver que esto es una estrella de David. Y ellos dicen, no sé si por venderlas, pero dicen que esta es una réplica, tiene muchas insignias aquí. Tiene una cara de un sacerdote, y esta espada es una réplica de la espada que usaba el rey David. Impresiona, ¿no es cierto? Me gusta pensar lo que dice aquí. Lo voy a volver a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos palabras importantísimas. Es viva y da vida, y es eficaz, es decir, no falla, no falla, nunca falla. La palabra de Dios nunca falla. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Esta es una espada de dos filos. Su hoja tiene dos filos. Si usted se acerca aquí, no se acerque, ¿verdad? Pero si yo hiciera a una persona esto en su corazón, en su pecho, entraría rapidísimo, entraría cortando, entraría haciendo trizas. Se dice que entonces la palabra de Dios, comparándola con ella, dice que es más cortante
que una espada de dos filos. Y dice, importantísimo, dice, penetra hasta partir el alma. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entrará en tu corazón y todos tus argumentos, porque ¿qué es el alma? Sino los pensamientos, las ideas humanas, nuestra intelectualidad. ¿Eres muy inteligente? ¿Eres muy inteligente? Eso es tu alma. Ahí está argumentando, decidiendo, sí, no, me interesa, no me interesa. Es que todo lo que argumenta es el alma. Todo lo que puedas decir, si está bien, si lo repruebas, si lo apruebas, si tengo razón, si no tengo razón, lo está ejecutando el alma. Y dice la palabra de Dios que la espada penetra y dice que parte el alma, es decir, destruye los argumentos humanos, destruye los argumentos humanos, destruye la manera de pensar necia, destruye la manera de pensar obstinada, te confronta, me confronta. Te dice, no tienes razón en lo más profundo de tu ser, te confronta y te dice, aunque tú pretendas y aunque digas que tú tienes razón y que tú te la sabes de todas y que nadie te puede a ti enseñar, te voy a decir que no tienes razón, y viene la palabra y te pega en lo más profundo de tus argumentos, de tus razones, de tu razonamiento y de tu intelectualidad, viene y la hace trizas, dice que entra poderosamente y dice, y parte el alma. Oh, qué poder tiene la palabra. Parte y hace trizas cualquier razón que tú quieras para defenderte. Y luego dice, y el espíritu también. El espíritu. Espíritus levantados, ensoberbecidos, arrogantes, los destruyen. No hay poder contra la palabra de Dios. Y luego dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si parte el alma, ¿cómo no partir el cuerpo? Y algo muy interesante, muy importante, discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón y del mío. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué estás pensando ahora? Ya me quiero ir. No me interesa lo que digas, pastor. Tú no me puedes enseñar nada. Yo tengo razón. Dios no existe. Pensamientos. No, es que yo fui enseñado en esta forma y tú me estás queriendo enseñar de otra. Es que mi tradición es más importante que lo que tú dices. Es que a mí me enseñaron de esta manera, yo desde niño creo de esta manera y lo que tú digas, está bien. Solamente quiero dejar esto en tu corazón. La palabra de Dios discierne lo que tú piensas, sabe lo que piensas, comprende lo que piensas. Y toda verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Toda intención de tu corazón, sea buena o sea mala, será confrontada con la palabra. Por eso dije en este tercer punto que es sabiduría y poder de Dios para salvación. Esta escritura, este texto, está dado justamente en la dureza del corazón judío. Cuando el autor de Hebreos está diciéndole a los judíos, ¿por qué te rebelas contra la revelación de Dios? ¿Por qué no crees? ¿Por qué?
¿Por qué si habiendo hecho Dios tantas maravillas con tus padres, tanta historia, tanto bien, el Dios que es tan evidente, ¿por qué eres rebelde? ¿Por qué te rebelas? Acéptalo. Les está diciendo a los judíos en el contexto inmediato. Y entonces dice, porque aunque tú no lo sepas, la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne lo que piensas. Sabe lo que eres, conoce tus pensamientos y todos los argumentos que tú puedas dar, la palabra vendrá y los destruirá hasta dejarte en el piso tirado, hecho añicos. Porque el poder de la palabra por el Espíritu es así. Y Dios quiere tener contigo un encuentro salvador. Ese es el mensaje contextual de este texto. Y termina diciendo, no hay cosa creada, escucha bien, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas un día. Tú y yo daremos cuentas a Dios. Hay una exhortación, hay una invitación fuerte diciendo, ven, ríndete, dale la gloria a Dios, abre tu corazón, deja que te conquiste, deja que te hable y deja que traiga vida en medio de tu muerte. Ese es el mensaje que está dando aquí, un mensaje de salvación impresionante. Jesús fue llamado el verbo de vida, el verbo de Dios, la palabra creada, la palabra creativa, la palabra manifiesta. Nosotros, amados hermanos, somos llamados a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, que permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Pónganse de pie. Aleluya.